Este es el curso de Teología Sistemática 1. En el segmento anterior hablamos sobre el contenido del credo de Nicea y vimos los detalles de ese credo, esas 4 afirmaciones fundamentales sobre Dios, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo y sobre la Iglesia. Espero que ustedes hayan estudiado detalladamente y analizado ese contenido. Seguimos ahora hablando sobre qué pasó luego de Nicea. O sea, resolvió finalmente la controversia que se discute en el concilio de Nicea. Bueno, los debates después de Nicea continuaron y los defensores de este credo fueron perseguidos y exiliados. Interesantemente. La propuesta intermedia de una sustancia homousios por semejante humoosis, algo que el siglo XIX se discute, dice que la gente discutió por una iota del idioma griego, de homoousios a homoiosos, una iota ahí para hablar de lo que es substancia, de una sola sustancia. Pero los arrianos rechazaron esta postura e insistieron que era menor que el Padre, que el Hijo era menor que el Padre y completamente diferente. Así que como ocurre en las discusiones teológicas y de muchas otras formas, la gente llega a los sitios, entra para resolver un problema. Si no me complacen con lo que yo creía, yo salgo del lugar y sigo creyendo como yo creía. Así que no hubo manera de resolver ese problema en Nicea. Para añadirle sal a la herida, otros entraron al debate diciendo que estaban de acuerdo que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, pero que no podía decir lo mismo del Espíritu Santo. Otra vez, aquí viene la otra discusión de este Dios. Por un lado, la primera discusión era si el Hijo era igual que el Padre. Después del concilio de Nicea, unos siguieron pensando igual y otros vinieron y añadieron la cuestión de la sustancia, y los terceros vienen y añaden, bueno, el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, pero no podemos decir lo mismo del Espíritu Santo. Y aquí viene la otra discusión, la discusión que tiene que ver con el Espíritu Santo. El concilio, unos años más tarde, de Constantinopla, 381, segundo concilio ecuménico, como les dije, reafirmó el credo de Nicea. Este credo, por lo general llamado el credo niceno, en realidad fue el resultado del credo niceno y de Constantinopla, o constantinoplano, el credo más usado en toda la iglesia cristiana. ¿Y qué le añade este credo de Constantinopla al credo niceno? Le añade de que el Espíritu Santo procede no solamente del Padre, sino que procede del Hijo. Esa es la famosa discusión que se llama el filioque, para usar una palabra latina que quiere decir procedencia del Hijo, que procede del Hijo también. No solamente procede del Padre, sino del Hijo. La famosa discusión sobre el filioque en esa dimensión. ¿Qué ocurre y qué hace que la iglesia tenga dificultades para manejar esta situación posteriormente? Así que lo que llamamos el concilio de Nicea, y que es el concilio más aceptado por las iglesias cristianas, repito, es una combinación, o sea, la estructura final es una combinación de lo que se aprobó en el 325 en Nicea y de lo que se aprobó en el 381 en Constantinopla. Así que los dos se juntan y producen lo que la iglesia cristiana ha encontrado como su credo, y que lo discutimos en un segmento anterior y donde fuimos sobre el contenido con relación al Padre, el contenido con relación al Hijo, el contenido con relación
al Espíritu Santo y el contenido con relación a la iglesia. Esos eran los elementos fundamentales que se planteaban en esa discusión. Ahora, sigue la discusión, la importancia del debate. Veamos entonces qué plantea Atanasio de Alejandría. Alejandría era un centro de análisis teológico. Había dos escuelas fundamentales, una en Alejandría en Egipto y otra en Antioquía en Siria. Una un poco más alejada de Palestina, más conectada con la filosofía platónica y neoplatónica, que es el caso del Centro Teológico de Alejandría, y el Centro Teológico más cercano a Palestina, que era Antioquía, porque estaba cerca, y había una comunicación constante entre Palestina y Siria, y Antioquía de Siria, era interesante, así que había una manera diferente, que vamos a ver en otros segmentos, de analizar la teología y sobre todo de analizar la figura de Jesús y el contenido de la explicación de Jesús. Pero en este debate de Alejandría, Atanasio es uno de los que va o se enfrenta a Arrio. Si Arrio tenía razón, entonces la iglesia había estado adorando a una criatura y había que rechazar el cristianismo, decía Atanasio, para alentar su proceso de manejar lo que se llama la discusión. Si Arrio tiene razón y Jesús no es Dios, entonces los cristianos somos mentirosos, decía. Estamos adorando realmente a una criatura y habría que rechazar el cristianismo. Un poco puesto en las palabras en otra dimensión de Pablo en el capítulo 15 de Corintios. Si Cristo no resucitó y nosotros los cristianos andamos proclamando que Cristo resucitó, entonces nosotros somos la gente más miserables. Necesitamos que se tenga compasión de nosotros, porque hemos estado engañando a la gente, porque le hemos estado diciendo que Cristo no resucitó. Y si nosotros decimos que Él resucitó y Cristo no resucitó, entonces hemos proclamado una mentira. Pero entonces Pablo concluye diciendo, mas ahora Cristo resucitó, primicia de los muertos. Así que Atanasio un poco me parece a mí que se sirve de ese principio para decir, si Arrio tiene razón y sencillamente Jesús no era Dios, entonces nosotros hemos estado adorando falsamente y proclamando una religión falsa. Pero entonces debíamos la salvación no a Dios, sino a un ser inferior, decía Arrio. Así, pero esa no era la realidad, según Atanasio. Así que ¿cómo entender la presencia de Dios en Jesús de tal manera que se pudiera decir que Jesús era nuestro Salvador? Y eso fue lo que la iglesia trató de plantearse en ese debate, y eso es lo que esa controversia trata de afirmar en el concilio de Nicea y en el concilio posteriormente de Constantinopla. La controversia de que el Logo, el Hijo de Dios, servía de intermediario entre el uno inmutable y el mundo mutable, no resolvía nada. Los argumentos de Atanasio para refutar el arrianismo estuvieron centrados en la perspectiva de lo divino que se expresaba en el culto. El culto se adora a Jesús y se ve a Jesús igual a Dios. Si eso no es cierto, entonces hemos sido mentirosos y engañadores. ¿Cómo entender la presencia de ese Dios en Jesús? De tal manera que se pudiera decir que Jesús era Salvador, era fundamental. En el culto se afirmaba esa realidad interesante. Fíjense cómo del contexto bíblico un poco, lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15 tiene validez en esta manera como Atanasio de Alejandría
revisa a Arrio y rechaza los postulados de Arrio de que Jesús no era Dios. En el próximo segmento seguiremos analizando estas controversias.